En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Cuando el Señor responde al fariseo que le hace esta pregunta, está haciendo un resumen del Antiguo Testamento desde el punto de vista moral. Y además él lo dice, no habla solo de la ley, que era lo que le había preguntado el fariseo, sino que también habla de los profetas, es decir, incluye toda la gran revelación que Dios transmite al pueblo elegido, al pueblo de Israel, a través de los distintos profetas. Y lo resume en dos mandamientos. Primero, lo que tenemos que recordar es que la palabra mandamiento significa obligación, que es algo que hemos olvidado. No es un consejo, no es algo que puedes hacer o no hacer, que si lo haces está bien, sería loable, aplaudible, pero si no lo haces no pasa nada. Es una obligación. Y la obligación que tenemos, por lo tanto, siempre fijándonos en el Antiguo Testamento, es decir, el Señor no habla aún del Nuevo Testamento. Lo irá haciendo, lo ha ido haciendo a lo largo de su vida y lo hará de forma definitiva cuando dé el mandamiento nuevo el Jueves Santo por la noche. Pero en ese momento, resumiendo todo el Antiguo Testamento, es decir, ley y profetas, Moisés y profetas, lo que él dice es, primero, Dios, y segundo, el prójimo. Primero Dios, es decir, la raíz tiene que estar bien puesta. Primero Dios, con todo lo que eso significa, la primacía de Dios, el señorío de Dios, y repito, con todo lo que eso significa, por ejemplo, la oración, la liturgia hecha con respeto, hecha con devoción, no hecha de cualquier manera. Y después el prójimo, y no solamente no hacer el mal, porque podía haber dicho Jesús que el segundo mandamiento es no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y en cambio dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, está dando un paso más que quizá no quedaba igualmente dicho en la ley, pero sí en los profetas. No solo no hagas el mal, sino haz el bien como a ti te gustaría. Él, repito, en Jueves Santo pondrá un escalón más, ama a tu prójimo como yo amaría a tu prójimo, es decir, la imitación de Cristo. Pero en este momento que resume el Antiguo Testamento pone estos dos principios. Primero Dios, segundo el prójimo. Y además establece una orden, es decir, no solamente establece una orden, un mandamiento, sino un orden, una primacía entre esos dos mandamientos, aunque el segundo sea semejante al primero. Semejante no significa que sea igual, y desde luego es siempre el segundo. Primero Dios. Si nosotros suprimimos de nuestra vida la motivación espiritual, si solamente hacemos las cosas por una motivación humana o humanista, es decir, en función de nuestra apetencia, de nuestro talante, de nuestro grado, que puede ser alto, de bonomía, es decir, de bondad natural, pues el que no tenga esa bondad natural o la tenga más bajita, pues no lo hará. Y el que llegue a su límite, aunque sea muy alto, pues ahí se parará. En cambio, cuando está Dios en el primer lugar, pues si tienes una bondad natural regularcita, pues llegarás a una bondad natural buena. Si tienes una bondad natural buena, llegarás a una bondad mejor. Y si tienes un carácter maravilloso y un corazón lleno de misericordia y lleno de compasión, pues entonces darás todavía un paso más y serás un santo. Es decir, el Señor, cuando está en el primer lugar de nuestra vida, siempre nos va a abrir horizontes, siempre nos va a impulsar, siempre nos va a hacer ir más allá de lo que haríamos si no le tuviéramos a Él. El hombre llega a donde llega, y evidentemente somos muy distintos, y por lo tanto unos llegan más y otros llegan menos, en todo. Bueno, también por lo tanto en el ámbito moral. Bueno, pero si estás solo, llegas a donde llegas, y si estás con Dios, siempre llegas un poco más allá, aunque posiblemente
alguien que está con Dios pueda llegar menos que otro que esté sin Dios. Pues sí, porque una persona que es poco inteligente, aunque tenga un buen profesor de matemáticas, es posible que llegue menos adelantado en matemáticas que una persona más inteligente sin profesor, naturalmente. Pero el menos inteligente sin profesor aún llegaría muchísimo menos que lo que llega él mismo con ese buen profesor. Por lo tanto, primero Dios, no olvidemos esto, primero Dios, y segundo el prójimo. Segundo el prójimo, no hagas el mal, haz el bien y sobre todo haz el bien que haría Cristo si estuviera en tu lugar. De pie, por favor.